¿Quién no se la ha visto? Levante la mano. Ya Sebastián la levantó. ¿Quién más? Ángela. ¿Quién más? ¿El resto? Entonces, levanten la mano los que sí se vieron la prédica. Estuvieron acá, presente, listo, muy bien. Y los de virtualidad. Si no se ha visto la prédica, véasela, porque hoy es la continuidad. ¿Cómo la ve? Doña María Amor, ayúdeme. María Eulalia, sí. ¿Cómo se la ve? Va a entrar a YouTube y busca Encontrados por Jesús. Aparece en toda la lista de prédicas y allí le aparece la mesa de la presencia. Exacto, perfecto. Y entonces entras a la mesa de la presencia y ahí vas a ver la prédica. ¿Listo? Lo mismo para los que están en conexión. ¿Por qué es necesario? Porque hoy es un complemento a esa prédica. Entonces soy muy especial porque el pastor iba a predicar hace 8 días, pues predicó. Entonces yo le decía, amor, hay una palabra. Y me dijo, no, eso se lo dejo a usted. Déjeme que yo predico lo mío. Y yo le dije, bueno, yo espero entonces dentro de 15 días y continúo. Entonces por eso es tan importante que nos pongamos al día con las prédicas. Por eso les digo, si se quieren pasar más para adelante, hagan otra fila aquí, porque vamos a estar muy atentos, porque esta palabra es muy tremenda. Inclusive para los que están sirviendo también, que puedan escucharla y conectarse. Por eso el café, dijimos, no vamos a hacer más café para poder que se puedan concentrar y no se me paren y no se me distraigan. ¿Estamos? Entonces vamos a orar. Cierra ahí tus ojos un momento. Señor, te doy gracias por la palabra que vas a traer a esta iglesia. Espíritu Santo, te pedimos que reveles a cada corazón, que desnudes cada corazón, Señor. Gracias porque esta palabra viene de lo alto. Es una palabra que tú, Señor, has puesto para Encontrados por Jesús. Y ahora, Señor, te pedimos que esta palabra no llegue solo a esta población. Te pedimos que a través del internet y de las redes puedan llegar y alcanzar naciones. Señor, esta mañana muy quebrantada por la palabra te decía, permíteme enseñar esta palabra a muchos lugares, porque no solamente, Señor, es un segmento, es necesario que toda la tierra, Señor, te alabe, te adora y conozca tu nombre. Y para poderte conocer, Señor, vamos y escudriñamos la palabra. Y les voy a decir algo, no es lo mismo orar sin entendimiento que con entendimiento. Y no es lo mismo adorar con entendimiento que sin entendimiento. Tú ves personas que no adoran a Dios y es porque no han tenido una verdadera revelación de Dios, porque quien tiene una revelación de Dios cae postrado a adorarle, y quien tiene una verdadera revelación ora por medio de la palabra. Porque una cosa es lo que tú le digas a Dios y a Satanás, y otra cosa es lo que tú hables de la palabra de Dios. Porque no serán tus palabras más, será la palabra de Dios. Y hoy la palabra se quiere revelar a tu vida para que cambies tu oración y cambies tu adoración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo les pido ahí inclusive a los servidores, a Juan Pablo, a Daniela, que mientras están atentos, también estén atentos aquí. Aunque yo sé que las reglas dicen que no se puede uno estar muy desconcentrado. No pueden cerrar los ojos, pero conmigo sí pueden estar atentos, ¿sí o no? Listo, muy bien. ¿De qué fue la prédica entonces? De la mesa. Ahí está el pañuelo. ¿La mesa de qué? Listo. Es esta. Ahorita la vamos a ver nuevamente en acción. Ahora la vamos a pasar adelante con los panes. La mesa de la propiciación o la mesa de los panes. ¿Quién sabe qué significa la palabra pan? ¿Ustedes se han puesto a preguntar? ¿Se han visto? Mire, en esta iglesia estamos gente pilosa.
Aquí, como dice mi esposo, mi esposo anoche hablaba y decía, ¿sabe qué es lo bonito de Iglesia Encontrados por Jesús? Que esa iglesia es de gente inteligente, es de líderes. Aquí hay muchísimos Pedros, porque todos son más preguntones que un chucho y todo lo quieren saber. Delicioso. ¿Cómo avanzan? A través de preguntas. Si no hay preguntas, no habrá respuestas. Gracias. Entonces, tenemos que tener una mente inquieta por querer conocer más. Entonces, ¿alguien se ha preguntado qué significa la palabra pan? No lo miren por internet. Pan. No. Pan calma el hambre, sí, como que es lo primero que se viene a la mente. Los de Google por allá tampoco hagan trampa. ¿Qué es para ustedes pan? La presencia, porque ya ayer, hace 15 días lo vimos. La presencia. ¿Qué más? Quita el hambre. ¿Qué más es pan? ¿Qué es para ustedes pan? Comida. El cuerpo de Cristo, muy espiritual la niña, muy bien. Listo, pan. Muy bien. Pues les tengo un dato que les voy a hacer así al cerebro, como los muñequitos de WhatsApp que hace. ¿Cómo les parece que en la cultura romana hay un tema bien especial? Y es que celebraban y hacían culto a un personaje llamado el dios Pan. ¿Lo conocían? Ayer Melissa íbamos en el carro y dijo, pastora, ¿sabe qué es lo que me gusta de esta iglesia? Que yo no sé, uno aquí aprende tanto. Y ella lleva como 15 años con nosotros y dice, es que uno aprende tanto. Y es que la idea es que no dejemos de aprender. Todos los días tenemos que aprender, porque es que crecer es eso, todos los días aumentar el conocimiento. Pues ¿cómo les parece que Pan también es un dios griego? Y es de la naturaleza. Y también lo adoraban para la música y la fertilidad. Este se le representa con cuernos, pezuñas y se le consideraba mitad hombre y mitad cabra. Vamos a ver cómo en Google ustedes ven 50,000 imágenes de lo que es el dios Pan. Ustedes ponen dios Pan y les va a aparecer diferentes de estas imágenes para que salgan de las dudas. Ay, esa pastora nos echa carreta. No, es verdad. Y hay muchos. Este es uno. Vamos a mirar otro. Y resulta que como era de la fertilidad, entonces era muy adorado. En un lugar, en un sector donde se llamaba Arcadia. Ok, no allí en la Mota. Bueno, mírenlo. Entonces, resulta que cuenta la mitología que él se enamora de una mujer. Esta mujer que se enamora, esto es un tema, es convertida en cañas a través de salir huyendo de él, porque cuando él la corteja, ella le da mucho miedo, mucho terror. Y a través de ese terror, inclusive voy a ver si lo veo acá, es cortico, si Sofía no lo puede poner, pero quiero que ella lo mire. Entonces, ¿qué pasa? Resulta y acontece que este hombre, este ser, este Dios, se va corriendo detrás de ella y ella se convierte en cañas. Él cuenta la historia que él coge las cañas y hace de ella un instrumento, el cual él sigue cantando y tocándolo. Lo que luego llaman que es como una especie de flauta, pero tiene otro nombre. ¿Cómo, amor? ¿La zanqué? Yo tengo otro nombre. Como una bucarina, bueno, todo eso. Yo ahorita les doy el nombre como tal. El caso es que el dios Pan era muy perseguido
inclusive en nuestra cultura romana, ¿cierto? El pan dios dice que la mitología es hijo de un dios Hermes y de una ninfa. También tiene símbolo de libertad, alegría, libre expresión, pero lo más tremendo es que es un ser que está alejado de todas las normas humanas. Más adelante, este personaje en la historia, después de Cristo, empieza a verse entre el pueblo cristiano como una figura muy demoníaca. Y a través de esta figura demoníaca también le ponen y le atribuyen asuntos de lujuria y engaño. Entonces ven este personaje como una antítesis completa de todo lo que Cristo ha revelado a su pueblo. La flauta se llama siringa. Sí, pero tiene otro nombre, pero vamos a hablar de siringa por el momento. Este Dios se le atribuyen cantidad de beneficios. Y como le digo, ¿por qué lo hablan también de lujuria? Porque hablan de que es un Dios para la fertilidad. Y cuando yo veo muchas de las imágenes, muchos inclusive de las imágenes y estatuas que este Dios tiene su miembro sexual expuesto. Y de esa manera lo adoraban porque como tenía ese símbolo de fertilidad. Y cuando veo yo que a través de él, porque es el Dios pan, es creada la palabra o es la raíz de la palabra pánico. Porque proviene del nombre del dios griego Pan, porque se decía que provocaba un miedo irracional a los humanos. Y que cuando este personaje aparecía, todo el mundo corría ¿de qué? ¿De qué? De pánico. Y que donde tenía. Y la palabra pánico viene de ahí, del pan, del dios Pan, que mejor dicho, había que tenerle tremendo. También se le atribuían dones proféticos. Y también es llamada su flauta como la flauta del pan. Puedes por favor ponerle ahí simplemente en Google, como en buscador, la flauta del pan. Y vamos a mirar qué instrumento nos aparece. Entonces, también se asocia la palabra pánico porque cuando este personaje, ahí se le ve carita de manso, ¿sí o no? Que cuando se enfurecía, había que temblar. Míralo ahí. Instrumento llamado también el instrumento o la flauta de pan. Usted puede llegar a un lugar y le puede decir, hágame un favor, vende flauta de pan, y le van a sacar ese instrumento. Y uno dice, ¿cómo? ¿Y de dónde viene? Eso tiene una cantidad de historias, tienen libros. Yo puedo haberme metido, pero pues no me voy a quedar aquí haciendo toda una prédica del Dios Pan. Quiero hablarles a nivel general para que ustedes se instruyan, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esta deidad en su época representaba la naturaleza salvaje y de esta forma se le atribuía la generación de un miedo enloquecedor, o sea, lo que estamos hablando, ese pánico que no sé cómo controlarlo. Significa un temor masivo que sufrían las manadas y rebaños antes de tronar a la caída del rayo. Ustedes han visto que vienen y corretean esas manadas porque sienten un ruido y se vienen, y por donde arranca uno arrancan muchos. Y usted dice, viene todo una estampida porque se generó entre ellos pánico. Pastor, por favor con el micrófono para que le escuchen en virtualidad.
30 segundos. Esta flauta del pan en nuestro país se conoce como la zampoña. Por eso le decía que era la zampoña. Es el mismo instrumento que tocan en Nariño y en esa zona azul del país. ¿A ustedes les parece casualidad que en Nariño y en esa zona de Colombia es donde más hay disfraces raros y es donde más celebran mitología? Y salen unos dioses raros y unas cosas raras y tocan mucho esa flauta. Y la gente lo hace sin saber qué está haciendo. Porque es cultural. Y nosotros decimos, no, es que eso es de la cultura. Pero no sabemos el trasfondo espiritual que eso tiene. Ahora, no es pues que nos vamos a ir a decirles, ve, se condenaron. Yo no, esa vaina sí no sé cómo lo va a hacer Dios. Pero de lo que sí sé es que a nosotros nos llama a conocer cada día más y a través de la revelación se nos va a juzgar. Amén. Muy bien. Entonces volvemos. Como esta deidad esta hacía parte de la naturaleza salvaje, de esa forma se le atribuía, entonces que podía causar inclusive esa conexión de miedo enloquecedor, que ya lo dijimos, que puede causar ese temor masivo que sufrían las manadas y los rebaños ante una caída de un rayo o ante un trueno. Entonces, ¿qué significa la palabra pan? La palabra pan en el latín significa panis y significa comer o proteger. Es un alimento que se obtiene de hornear una masa de harina, agua y sal. Y de allí sale la palabra panadero. ¿Cierto? Es muy importante que en la palabra pan también podamos comprender que tiene un significado en el griego que se refiere o se utiliza para formar nombres y adjetivos que indican una totalidad o un conjunto. Cuando yo hablo de pan, hablo de una totalidad o hablo de un conjunto. Y es por eso que es el significado de la palabra panamericano. ¿Y qué es panamericano? Es perteneciente o relativo al conjunto de países americanos. Y uno, ¿cuántas veces hemos dicho, ay, sí, vamos a los Juegos Panamericanos? Pero sin saber que la palabra proviene del pan y que la palabra pan significa también un todo o una totalidad o un conjunto de muchas cosas en una sola parte. Entonces, panamericano es que es un solo lugar, pero reúne a muchos países. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué otro referente podemos encontrar a este mismo de panamericano? También hay una palabra que se llama panafricano. Y lo mismo, es perteneciente o relativo a un conjunto de países africanos. ¿Qué entonces nos dice eso? Me habla de una totalidad. De una totalidad. Hay una palabra que me pareció muy importante estudiarla y se llama panteísmo. ¿Han escuchado la palabra panteísmo? Ok, la palabra panteísmo es un sistema filosófico de quienes creen que la totalidad del universo es el único Dios, creación y universo. Es decir, que la totalidad de Dios está contenida en el universo. Y esto hace que creamos que el universo es todo y que el universo es Dios y que Dios está en el universo. Entonces, concluyéndoles, haciéndole más fácil la palabra, empezamos a tener la atribución o la dirección de la creencia en el panteísmo, que si Dios es el universo, yo puedo adorar la naturaleza. ¿Quiénes son los panteístas? Los que adoran el sol,
los que adoran la madre tierra, los que adoran la naturaleza, los que adoran la roca, el árbol, el sol y toda la creación. Porque Dios está en el universo. Entonces el universo es Dios. Pero desvirtúa toda la creencia cristiana o la hace competencia con toda la teología cristiana cuando nosotros decimos, si Dios está en mí, el panteísmo puede decir, entonces yo soy Dios. ¿Me están comprendiendo? Como Dios está en ese árbol, entonces ese árbol se convierte en Dios. Entonces a mí no me va a costar adorar a ese Dios. Entonces Dios está en mí, entonces yo me convierto en un Dios. Pero el cristianismo bíblico me dice que Dios está en todas partes, es omnipresente, pero que aún así no es que si está aquí, yo sea Él. Él sigue siendo Él. Él está presente, pero no soy yo, no es el árbol, no es el sol a lo que yo debo de adorar. ¿Ok? Dios está presente en el árbol o en una persona, pero esto no hace que el árbol o la persona sean un Dios. ¿Y eso qué nombre tiene? ¿El qué? ¿El qué? El panteísmo. Muy bien. ¿Por qué panteísmo? Porque la palabra pan habla de una totalidad, pero a través de la unidad con el complemento de la palabra me habla del universo, de la naturaleza, de la creación. Entonces, ahí es donde nos equivocamos, porque sí es una totalidad, pero no está contenida en Dios. Hace 5 años va a ser, en marzo, nuestro país sufrió de algo que nos dañó y nos causó un efecto tremendo a la humanidad. Y en Colombia. ¿Y cómo se llama eso? ¿Nos dio qué? COVID. Y ese COVID llamado también a nivel mundial, que era una... ¿Qué significa la palabra pandemia? Conjunto de vivos que estaban a punto de morir. Un conjunto de vivos que están a punto de... Pandemia significa afectación de todo un pueblo. Pan, la palabra es todo. Y demos, que habla de demia, o demos, habla de pueblo. Personas, población. Y la población estaba afectada y era un todo. Es decir, empezó en China, pero cuando menos pensó, estaba en Colombia, estaba en Argentina, o sea que cuando hablamos de pandemia, no estamos sectorizando, sino que estamos diciendo que afecta a todas las personas. Y ahí cuando dijo eso es una pandemia, es porque téngase, porque si llegó allá, aquí llega. ¿Estamos comprendiendo? Muy bien. La palabra pan entonces habla de lo que es comida general, provisión. Yo en la palabra encuentro en diferentes porciones cómo Dios hace referencia de pan como provisión. Antes de eso, si me colocan por favor Colosenses 3:11, quiero hablarle acerca del comparativo de panteísmo, que dicen que si Dios lo es todo, el panteísmo también dice, sí, es que lo es todo, pero lo atribuye más a la creación que al creador. Colosenses 3:11 dice, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en nosotros. ¿Dónde vive Cristo? Pero nosotros no somos Dios. Esto hay que tenerlo claro. Y muchos incurren en un panteísmo. Y hay corrientes
que dicen Dios está en mí, entonces yo soy ahora Dios. Y no necesito a Dios porque si Dios está en mí, ahora soy yo el Dios. No quería dejar pasar este dato, muy importante. Cristo está en mí, pero ¿quién es el que importa aquí? Cristo. Cristo es el que importa. Cristo es el que importa. Él puede estar en mí, pero ¿quién es el que importa? Cristo. No nos podemos desviar. Cristo está en la naturaleza, está en el aire que respiramos, sí, pero Cristo es el que importa. No es el árbol, no es la mata, no es esto y no es aquello. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Volvemos entonces, ¿qué es la palabra pan? Habla de comida en general, pero también habla de la provisión. Vamos entonces a mirar Levítico 26:26. ¿Qué nos dice en Levítico la palabra de pan como tal a nivel general? Podemos leerlo por favor en esta versión y en Reina Valera ahorita, ¿listo? Vamos a mirarla acá. Destruiré su provisión de alimentos al punto de que 10 mujeres necesitarán un solo horno para preparar el pan de sus familias. Ellas racionarán el alimento por peso y aunque coman, no se saciarán. Miren, si en el pueblo hebreo no había un horno y no había harinas, estaban embalados. La palabra de la harina que tanto hemos dicho y que mi esposo decía, recuerden que antes de la harina está la semilla. Y la palabra la harina para el pueblo significa provisión, alimento, que no vamos a pasar hambre. Necesitamos el horno y la harina, eran los elementos más importantes que tenían para decir no vamos a pasar hambres. Ahora usted va y encuentra 1000 cosas diferentes en el supermercado, en las tiendas, pero ellos eran harina, aceite, agua. 3 elementos y las vides, que eran su jugo de uva y el vino. No podía faltar. Y entonces los cultivos, volvemos a lo mismo, eran importantes con los cultivos de la harina de trigo y las uvas, porque había que tener tanto el vino como lo que era la harina para hacer el qué. Entonces me dice Sofía ahora, y yo, hija, búscame por favor varias imágenes del dios Pan. Y me dijo, ¿pan con N o con M? Y yo, depende, si es caleño es pan. Pero estamos buscando pan con N. Entonces, por si de pronto lo va a buscar, no lo busque caleño, búsquele colombiano, aquí paisamente hablando, ¿ok? Muy bien. Entonces, es un sustento que hace que toda la familia esté bien. Y entonces de ahí viene la palabra que el pan es el sostén de la vida. Porque desde el principio y desde los antiguos o el pueblo antiguo hablaba de que el sostén de la vida lo traía el pan. También cuando se refiere de pan habla de alimento, comida, fruto, grano, manjar. Yo no estoy segura. Yo tengo un libro que se llama Strom y ese libro es una cosa así grande que tiene traducción en hebreo y en griego de las palabras y es un libro, mejor dicho, tiene concordancia, tiene muchas cosas muy buenas para estudiar la palabra. Cuando yo vi pan, yo vi muchos referentes del Antiguo y del Nuevo, o sea, yo dije, yo no me voy a poner a contar todo esto. Y me metí a Google y pregunté en las investigaciones que cuántas veces aparecía la palabra pan en la Biblia. Y me llama la atención porque en uno de los comentarios dice que 361 veces. Vuelvo, yo no voy a ir a Strong a contarlas, pero sí vi muchas, muy seguramente sí las hay. Pero a donde quiero hacer referencia es que si es así, que hay 361, esto cumple la palabra que hoy les voy a compartir. Y es la palabra del Padre Nuestro, que ahora la conectaremos, que decimos que no nos falte ¿qué? O sea que debe haber una provisión de pan. ¿Para cuándo?
¿Para cuándo? Para cada día. Y yo dije, ¡wow! Lo creo. Ténganse ahí, es para que no se vayan. ¿Están atentos? Entonces, resulta y acontece que este personaje, Dios Pan, vino a traer fertilidad, vino a traer muchas cosas, que la gente empezó a adorarlo, empezaron a hacerle imágenes, porque también querían ponerle en atribución provisión, porque el enemigo es un imitador. Él viene a romper el diseño y él viene a desviar lo que Dios crea. Él lo imita, porque Satanás no puede crear nada. Él le toca imitar. Entonces yo digo, pero ¿por qué se metieron tanto con este Dios Pan? O sea, ¿qué era lo que le veían? O sea, ¿por qué si ya en el Antiguo Testamento había una palabra de provisión del pan, por qué se vienen a meter con el Dios Pan? Bueno, todo comienza con una historia en Génesis 3:19, donde un personaje que hace que todo esto empiece el rollo más grande del mundo, y se llama ¿cómo? ¿Cómo? Adán. Y a Adán le dan una mujer que se llama Eva. Y Eva la embarra, pero Adán la embarró. La embarró más, porque cuando Dios le dijo a Adán que ella había embarrado, le dijo, ¿y usted dónde estaba? La dejó sola. Yo le entregué todo este huerto, fue a usted. ¿Usted dónde estaba? Entonces se vinieron las consecuencias de los actos. Y cuando se vinieron las consecuencias de los actos, vamos a mirar Génesis 3, miremos lo del 17, por favor. Y dice, entonces, Génesis 3, ese es 31, amor. Yo dije, Jacob también estaba metido ahí, pobrecito. Listo, Génesis 3, 17. Al hombre le dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. Vamos a verla en Reina Valera, por favor, esta misma versión. ¿Sabe qué? Ahí habían consecuencias. Y le dijo, ahora sí se le viene grave a su vida. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Pero dice que, en la otra versión decía, con sufrimiento comerás de ella todos los días de tu vida. Sigamos, por favor. 18, puede ser ahí mismo en Reina Valera. Espinos y cardos te producirán y comerás hierbas del campo. O sea, fácil no la va a tener. La va a tener muy difícil. 19. En el sudor de tu rostro comerás ¿el qué? El pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo serás tomado. Miren, vuelvo y les digo, yo empecé todo este estudio con el Dios Pan, pero le decía a Dios, ¿qué quieres decirme con el Dios Pan? Cuando viene el Señor y me dice, es que todo esto comienza desde un origen. Para los que ya hicimos Sanidad Financiera 1 y 2, ¿para quiénes esto ha sido una bendición? Amén. Y invitamos a todas las personas que faltan, no lo pierdan, no se lo pierdan. Gray Hill tiene unos secretos y unos misterios tremendos, pero estudiando todo esto yo le decía a mi esposo, amor, yo necesito hablar con Gray Hill, porque es que el Señor me dio más profundidad, porque me permitió ver mucho más allá. Porque el Señor me decía, todo esto comienza desde aquí. El problema del pan
es que es la provisión y es la totalidad. Y lo que no han visto es que desde este punto es donde hay una separación y una ruptura del favor de Dios. Porque es casi que Dios decirle, a partir de este momento, defiéndase usted como pueda. Y le va a costar, va a sufrir y va a llorar. Es como cuando un hijo se va de la casa y se va en rebeldía. Y simplemente el papá o la mamá le dice, mi amor, lo quiero mucho, pero de aquí para allá viene sufrimiento, lágrimas, porque te va a costar, porque vas a aprender a valorar lo que no tenías o lo que creías que no tenías. Vas a aprender a valorar el papel higiénico, la crema de dientes, lo que en la casa es tan fácil que si no abrir una gaveta, ¡más, se me acaba el jabón! Yo compro las cositas del mercado, chun, 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 chun. Somos 3 mujeres, entonces las cositas personales, el aseo, las toallitas, los jabones, chun. Cuando yo voy, oiga, ¿qué pasó aquí? Me atracaron. Claro, mis hijas hacen supermercado. No van a la tienda, van a la gavetica. Ahí está, lo que necesiten. Ese es el Dios que hay de provisión. Pero cuando usted se va de ahí, pierde el pan. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Se va de la presencia, se va de la cobertura de la provisión. Ahora, ¿usted quiere trabajar? Ah, usted está muy grandecito. Váyase tranquilo, váyase, pero con el sudor de la frente, con cardos y espinos, ¿comerás el qué? ¿Comerás? Entonces, ahí viene la palabra de lo que realmente entendemos de quién es Dios. Resulta que en Génesis 3:19 hay una separación del hombre con Dios y eso genera una independencia que me hace que yo deba de tener un esfuerzo mayor y una dificultad mayor en todas las cosas, porque ya estoy fuera del favor de Dios. Porque el Señor me dice, ahora ve y trabaja y vas a conseguir lo que tienes que conseguir. Esto lo hace en Génesis, pero el amor de Dios es tan grande, pero tan grande, que envía a su único hijo, llamado, entonces nos habla los evangelios del pan en la Biblia, donde nos dicen que hay un símbolo mucho más grande que el Dios pan, que es de fecundidad de la tierra, de gracia celestial, pero habla de un sustento completo en la vida. Entonces el trigo y el pan eran importantes para las festividades y los sacrificios de los judíos, porque a través del pan se ofrecían sus fiestas y había provisión y había todo lo que el trigo era, la harina, y por eso presentar dentro de las ofrendas para el tabernáculo o para el altar, la harina era muy importante también. ¿Estamos hasta ahí? Entonces vamos a mirar el Padre Nuestro. Por favor, vamos a ir a Mateo 6. Y en Mateo 6, ¿cuántas personas hemos hecho el Padre Nuestro de las que estamos aquí? Amén. Para las personas más nuevas y las personas religiosas, decimos que el Padre Nuestro se nos convirtió en un rezo rápido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo no va donde el sacerdote hizo el pecado y le dice, vaya, haga 3 Padre Nuestros y 2 Ave Marías y listo el sancocho. Y usted salió listo, ya me voy con mi penitencia, 3 Padre Nuestros, 4 y se acabó. Y entonces usted no puede dormir, pues no, que pereza contar ovejitas, entonces hagamos Padre Nuestros. O yo no sé rezar, pero sé hacer el Padre Nuestro y me acuesto. Padre Nuestro que oiga, no llego ni a líbrame de la tentación, no llego, porque lo hacemos sin entendimiento.
Y la porción que ha dicho que no nos falte, el pan de cada día, lo hemos atribuido ¿a qué? Usted es muy espiritual, a la provisión, a la comida. La gente simplemente dice, porque es muy diferente la palabra provisión a la palabra comida. Es muy diferente la palabra dinero a la palabra provisión. Una cosa es provisión, otra cosa es plata. Una cosa es comida y otra es muy diferente, provisión. Provisión no es necesariamente plata, no es necesariamente comida. Provisión trae todo lo anterior. Provisión es un paquete. Y cuando la gente dice no me falta el pan de cada día, la gente no piensa sino en el arroz, en el aceite, en la lata de atún, los huevitos. Yo pienso en los huevitos. A mí que no me falten los huevos. Eso para mí es que no me falte el pan de cada día. O de la siguiente manera, vamos a leerlo todos. Padre nuestro, que es, pero espere que me lo pongan al frente. De Nueva Traducción Viviente. Y dice, Padre nuestro, yo lo voy haciendo, que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y en esta versión dice, danos hoy el alimento que necesitamos. Vamos a mirar Reina Valera y vamos a mirar otra versión. Puede ser palabra de Dios para todos. El 11. Danos hoy ¿qué? ¿Y es cuando lo está pidiendo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para hoy. Danos el pan de cada día. Como ya sabemos el significado de la palabra pan, hablamos que es alimento, sí, pero que también es provisión. Y que la palabra pan me habla de una, gracias, de una. Pensemos ahora en esto. ¡Wow! O sea que si la palabra pan significa totalidad, si yo estoy orando con entendimiento y le digo al Señor que no nos falte ¿el qué? De cada día, es que no me falte la provisión, porque no me falte la totalidad. Me está hablando de tu presencia, de la plata que necesite, de lo que es la comida, del pasaje para mis hijos, del descanso en las noches, todo. ¿Saben cuántas veces oramos que no me falte el pan de cada día limitando a Dios al arrocito? Y lo limitamos diciéndole solamente esto. Pero si yo entiendo que la palabra pan me está hablando de una totalidad, mi oración va a cambiar. Entonces, yo puedo decir que Mateo 6:11, si me habla de que no me falta el pan, yo estoy hablando entonces que el todo está en ¿quién? ¿Está en quién? El todo está en ¿quién? En Cristo. ¿Me ayudan con esta mesita, por favor? Volvemos a la mesa de la propiciación, de los panes. Véanse la prédica. Entonces, gracias. Yo me lavé las manos. Cuando viene Jesús y levanta el pan en la mesa de los 12 y dice, esta es mi carne. Hace referencia de que aquí en la unidad del pan está Él. Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué en la mesa de la presencia habían 12 panes? Y cuando Él me respondió, es la anticipación de la mesa de Jesús con los discípulos
es porque todos hacemos parte del pan. Porque Él dice, y lo partió y lo dio a comer a sus discípulos. Y le dijo, el que coma de mí hará parte de mí. Porque si nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, si Jesús representa el pan y está en mí, yo hago parte de ese pan. Y resulta que nosotros somos llamados el cuerpo de Cristo. Y cuando Él dice y levanta el pan y dice, ¿quién es? ¿Este es qué? Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria de mí. Y cuando dice, este es mi cuerpo, y nos representa a nosotros los discípulos como los panes, porque somos el cuerpo. Y todos estamos aquí para ser el cuerpo de Cristo. Y hacemos parte de este pan. Quiere decir que Jesucristo vino a hacer reconciliación del hombre con el Padre. Porque vuelve y me dice el Espíritu Santo, ve a Génesis. Desde ahí yo le dije al hombre que tendría que sufrir dolores para que trabajara la tierra y supiera que estaba lejos de mi presencia. Pero quien recibe a Jesús y come del pan, se hace uno con Él y ya no tiene por qué sufrir, porque Él ya sufrió y Él ya pagó, porque la provisión que necesitamos está aquí. ¿Por qué seguimos buscando al Dios pan? Porque estamos alejados de Él. Y esto complementa la enseñanza de ayer. Porque si estamos separados de Él, tenemos que buscar como locos la plata. Y vamos a sufrir mucho. Y hay que trabajarla más. No es que yo tengo a Cristo y no voy a trabajar. Pero mi ansiedad y mi agonía no está en buscar la plata. Ahora mi necesidad está buscar en Cristo. Porque quien me da es Cristo, no el mundo. Yo no sé si usted está comprendiendo esto, pero en la enseñanza de Gray Hill, de la sanidad financiera, nos hablan de las aves. Entonces esto me rompió el coco cuando voy a Mateo 6 y empiezo a estudiar el Padre Nuestro y no sé qué, y pirimam chumpum pan, y veo como en Mateo 4, si nos devolvemos, y lo vamos a mirar todos, en Mateo 4 hace la misma referencia en Deuteronomio 8, 3, 10. Mateo 4 dice, 4:4, Jesús le dijo a Satanás, no, las escrituras dicen, porque dice el 3, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en ¿qué? Jesús le dijo, no. Las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe qué le dijo ahí Jesús a Satanás? La gente no solo vive del alimento, de la plata, de lo que ellos buscan, porque la gente busca el pan equivocado. Y como aquí hace referencia, le dice, pero quien busca de Dios sabe que el sustento viene de la boca de Dios, porque las promesas vienen es de Dios. Y no lo tienen que buscar, lo vamos a mirar aquí, Deuteronomio 8 del 3 al 10, que hace referencia. Y dice lo siguiente, Deuteronomio 8 del 3 al 10, sí,
Mire, aquí habla del pueblo hebreo que pasó muchas necesidades, muchas. Pero miren la misericordia de Dios. Sí, te humilló permitiéndote que pasaras hambre, pero luego vino y lo alimentó. ¿Me la pasas a Reina Valera, por favor? Para que lo podamos mirar desde esa perspectiva. Y te afligió e hizo tener hambre y te sustentó con maná. El maná es el pan del cielo. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo qué, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, volvemos a Mateo, y estando en Mateo 6, acerca de todo lo del Padre Nuestro, en el mismo Mateo 6, empieza y se conecta con las enseñanzas del dinero y las posesiones. Esto en la sanidad financiera se habla mucho, pero miren cómo Dios me habla, y con esto cierro. 6:19. Cuando dice Dios que no solamente vivirá el hombre del pan, sino ¿de qué? De la palabra que sale de la boca de Dios. Es que dicen, miren, si ustedes entendieran el significado del verdadero pan, ustedes sufrirían menos. Y dice, ya esta es traducción viviente: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se las comen y el óxido los destruye, donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es la oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal al uno y despreciará al otro. No se puede servir ¿a quién? ¿Y a quién más? Por eso les digo, no se preocupen. ¿Por la vida qué? O sea, no se preocupen por lo que van a comer. ¿Cuándo? Hoy, cada día. Volvemos, que no nos falte ¿cuándo? El pan diario. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, esto lo dice mucho Gray Hill, pero mírenlo desde esta perspectiva. Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? Pregunto, cuando el hombre se fue del huerto del Edén, ¿tenía esta promesa? Estaba separado y le dijo, vas a trabajar tanto por el pan. Y aquí viene y le dice, pídeme a mí. Ve al Padre y pídele el pan de cada día. ¿Por qué vino Jesús? A reconciliar la humanidad con el Padre. Y dice 26, miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosechan su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes.
y repite y dice, ¿por qué qué? Digámoslo todos. Porque tienen tan poca fe. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? De los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por quién, por cuándo, por cuándo, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Así que nosotros le pedimos que no nos falte con el pan. ¿De cuándo? De cada día. De cada día. Y yo concluyo con esto. Y por eso le decía a mi esposo, yo tengo que hablar con Greg Hill, porque él tiene toda la enseñanza de los pájaros. Pero a mí el Señor me dio 2 revelaciones. Y una es que los pájaros comen frutas, animalitos, pero también frutas. Pero comen y se sacian, es decir, ellos quedan bien, pero después donde depositan, llevan las semillas. Porque cada vez donde vayan y llevan, siembran un árbol. Uno muchas veces ve y dice, ay, este arbolito, un pajarito vino, hizo su deposición y salió. Los pájaros no solamente comen y son saciados para sí mismos, sino que van y llevan semilla a donde quiera que van. Y eso me lo añade con esto, cuando dice que no se preocupen, que Él sabe las necesidades de nosotros. Pero pregunto, ¿quién vive en sufrimiento entonces, si no es aquel que está separado de Dios, porque todavía vive en condenación desde el huerto? Porque quien ya comió del pan y bebió de su vino, sabe que hace comunión con Él. Entonces podemos ir a la presencia y podemos orar diciendo, Señor, que no nos falte el pan de cada día. Hay un requisito, y el requisito es que tengamos una vida justa. Una vida justa. Y dice, busquen el reino de Dios por encima de todo y lleven una vida justa. El miércoles de la semana pasada en la madrugada, orando, enseñamos el significado de justicia. ¿Quiénes son los justos? ¿O qué es el justo? En la palabra de Dios, aquel que está en acorde de la voluntad del Padre. ¿Quiénes son los justos? Los que están en una relación correcta con el Padre. ¿Quiénes son los justos? Quienes están en una relación correcta con Dios. Si usted está en una relación correcta con Dios, es justo. Y si usted busca el reino de Dios, primero que todas las cosas, y si usted es justo, entonces podrá pedir lo que quiera. Y el Señor le añadirá lo que usted necesita, porque Él conoce sus necesidades. No solamente va a tener lo que a usted le antoje y que usted le va a hacer pataletas a Dios, no. Entonces, esta mañana pasaron 2 cosas aquí. Y sin decir personas ni nombres, simplemente alguien esta semana me dijo, pastora, esto es una semilla para el viaje a Coveñas. Era una provisión de un aporte, una donación. Y yo le dije, sí, esa persona, yo sé para quién, hay alguien que lo necesita para el viaje. Hoy vengo y esa persona, yo le digo, mira, tú ya hiciste tal cosa, y me dijo, no, es que no he podido porque no tengo plata. Porque este mes ha sido duro, pesado, no veo la hora que llegue quincena, pero vea, es que, mejor dicho, pastora, estoy hasta aquí, espéreme que termine con lo que voy a terminar y ya miro. Yo dije, wow, entonces la provisión no era para el viaje. La provisión es ¿para cuándo? ¿Para cuándo?
El Señor sabe lo que necesitamos hoy. Y el Señor viene y me dice, ¿qué te dije? Para el viaje habrá para el viaje. Hoy es hoy. Y lo que necesita hoy, yo lo estoy supliendo. Entonces ven y entrégale lo que esa persona necesita. Entonces ven acá, vamos a orar por ti, porque esta semilla llega a tu vida, porque la necesitas ¿cuándo? Entonces hubo otro milagro. Y en ese otro milagro, doña Lucía no tenía celular. Entonces no se comunicaba con Adriana, entonces no sé qué. Y hubo alguien que dijo, doña Lucía no tiene celular. Entonces trajo el celular para sembrárselo a doña Lucía. Quizás en las oraciones de doña Lucía pudo haber dicho, Señor, dame la plata para comprar un celular. ¿Pedimos plata o pedimos provisión? Y si yo digo que no me falte el pan de cada día, ¿estoy hablando que no me falte? Y si yo hablo provisión, hablo de... Y entonces Dios sabe lo que necesito. Y ella no lo estaba pidiendo ni lo estaba esperando. Pero Dios vino y trajo la provisión. Y la provisión puede ser un celular. O la provisión puede ser el dinero para comprar el celular. Yo puedo tener el dinero para comprar unos zapatos, o alguien viene y me regala los zapatos. Y es provisión las dos cosas. Entonces nos concentramos pidiéndole plata a Dios, pero no le estamos diciendo que nos dé ¿la qué? Y es muy diferente. Entonces, si yo sé que Dios o Cristo es el pan, Él es el total y a Él es al que yo necesito. Porque si yo lo tengo a Él, ¿qué tengo? Si yo lo tengo a Él, ¿lo tengo? Otra vez, si yo lo tengo a Él. Eso lo dice la Biblia, pero no lo habíamos entendido. Con la revelación de que Él es el pan de vida. Por eso, cuando hacemos comunión con Él, nos incluimos en Él y hacemos plan con Él. Y a través de eso vamos a orar. Porque el Dios pan, junto con muchos, la gente se puede distorsionar diciendo es que el Dios pan es de fertilidad. Pero es que mi Dios es todo. Y yo no necesito muchos dioses. Yo no necesito pedirle a un Dios por esto, a otro Dios por esto. Es que yo le pido a este para este, le pido a este para este. Y yo tengo un santuario de muchos santos, porque yo le pido a este porque este me da novio, este me da marido, este me da plata, este me da no sé qué. Pero si yo tengo a Cristo, ¿lo tengo? Porque tengo el pan. Don Gildardo. Pero un micrófono, por favor. Si me va a corchar, no le empresen el micrófono. Ahora, Eso. referente a lo del pan, recordemos que fue el alimento, el instrumento que Jesucristo utilizó para demostrarle a la multitud que Él venía que Él era el Hijo de Dios y que Él le otorgaba sus poderes cuando lo multiplicó para alimentar a la totalidad de la gente. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. ¿Saben por qué es tan importante que dice don Gildardo lo que dice? Porque ese es el milagro de provisión. Y Él multiplicó los panes. ¿Quién entonces puede multiplicar la provisión? De lo que nosotros tenemos, ¿quién es el único que lo puede multiplicar? Y entonces entendemos que me va a dar para comer hoy. Pero si yo lo busco a Él por encima de todas las cosas, si tengo una vida justa, adivine quién me va a dar el alimento mañana. El mismo que me dio el alimento hoy. Y Él mismo lo dice. En la antigüedad adoraban a Moisés porque les dio pan del cielo.
pero yo vengo a hablarles que yo soy el pan del cielo. Y la palabra está llena de eso, porque él mismo lo dice, yo soy el pan que da vida. Y lo vemos en Juan. Y a través de eso, yo digo, wow, Señor, ¿cómo nosotros no entender a quién entonces tenemos que orar? ¿Saben? Muchos vienen a las iglesias pidiendo plata, pero no hemos entendido que tenemos que venir a buscar esa pan, pero no al Dios pan que vimos ahora tan feo, que es el que da el pánico. ¿Sabe quién es Jesús? Shalom. Es todo lo contrario. Él es el que nos da paz. Nuestro Dios nos da paz. Nos da la paz. El Dios pan que vieron ahora produce pánico, pero aún así la gente prefiere adorar a otros dioses que ir a buscar a Dios. En Cristo tener la reconciliación. Cerrando todo, lo leo desde aquí. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y los resucitaré el día final. Y dice la palabra, les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. 52. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban de su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es comida verdadera y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permaneceré en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, que a pesar de haber comido maná, sino como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirán para siempre. Vamos a ponernos de pie, por favor. Es tremendo cuando le adoramos con entendimiento y oramos la palabra con entendimiento. Vamos a colocar, por favor, esa canción, Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y mientras tanto, ¿qué tal si tú estás ahí diciéndole, Señor, perdóname porque he buscado muchísimo la plata? Sanidad financiera nos ha traído mucho entendimiento, pero después de ver el Dios pan, que el mundo va y persigue por fertilidad y que produce pánico, saber que Jesús es mi Shalom,
pero el mundo lo ha rechazado. Y sabes, aquí hay personas con cargas de empleos y de cosas fuertes. Y el Señor dice, yo quiero que traigas descanso. Pero no porque no tengas que salir a trabajar, sino porque no salgas a perseguir la plata que se va entre tus dedos, sino que al reconciliarte con Dios, sepas que el que pone favor en ti es Él, y que el que pone esa gracia sobre ti es Él. Quien traerá la provisión que tú necesitas es Él. Y no es lo que a ti te plazca simplemente, sino que Él dice la palabra, Él sabe tus necesidades, Él conoce tus necesidades. Y hoy, Señor, te pedimos, danos de ese pan, danos de ese pan. Hoy necesitamos el pan de vida. Hoy entendemos que la palabra pan habla de una totalidad. Hoy entendemos el Padre Nuestro. Hoy queremos, Señor, buscar y anhelar ese pan que es el que nos restablece. Es el alimento espiritual, es el alimento físico. Pero también, Señor, es tu presencia, es tu presencia, es tu presencia. Por eso seguir ministrando la mesa de la presencia de los panes es la continuidad, Señor, de entender que nosotros hacemos parte de esa mesa y que cuando Él lo partió a sus discípulos, les dio a comer, es porque se estaba haciendo uno con ellos. Y tú comes del pan de cada día. ¿Cuándo? Cuando vas a las Escrituras. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es tu pan. Tú quieres sentarte a la mesa de la presencia cada día. Abre tu Biblia y come del pan que te dio. Porque cuando entiendes lo que está escrito, entonces comerás vida. Porque Satanás ha traído muerte, ha traído destrucción, pero el pan de vida te alienta. El pan de vida te fortalece, porque vas a cambiar lo que el mundo te ha dicho por lo que la palabra de Dios te está diciendo a tu vida. Y entonces establecerás una relación con Dios donde comes y comes de la presencia. Es el mejor manjar, porque el que come de mí nunca más tendrá hambre. Porque yo los saciaré, porque yo les daré, porque entenderán que ya no están en el Edén, que ya no son los hijos de Adán, son los hijos de Cristo. Porque ahora Cristo está en ustedes, ya no están apartados, están reconciliados. Porque Jesús vino a reconciliarlos, vino a morir para reconciliarlos. Entonces trabajaremos, pero veremos el favor de Dios. Veremos el favor de Dios. Alguien me decía esta semana, pastora, conozco a alguien que está de mal en peor y de peor en mal, pero no ha querido comer del pan de vida. Si bien no me lo dijo de esa manera, hoy quien me escucha lo está entendiendo. ¿Y sabes qué significa? Son personas que siguen trabajando con cardos y espinos, como estábamos nosotros antes de llegar a Jesús. Y vamos a adorar esta canción mientras tú le hablas al Señor. Y mientras eso le pido el favor al pastor si se lava las manos para que partamos el pan. Ayer tomamos cena, hoy tomaremos cena y las veces que sean necesarias tomaremos cena, porque el 2025 es el año de la gracia y el Señor me dice que nos cubramos y vamos a tener una cobertura para encontrados. Las naciones van a decir, no, pero yo no puedo tener cena en este momento. No se preocupe, nosotros estamos cenando por la iglesia. En las iglesias tradicionales, cuando levanta la copa el sacerdote, no todos comen, pero están presentes en la cena. Hoy no todos van a comer solo los que están bautizados y los que entienden esto. Pero no quiere decir que los que no puedan participar. Están participando en la presencia de la mesa, no se preocupe.
que el pan principal que hoy Jesús está teniendo para ti es el que te acabas de comer. Yo creo que tú acabaste de comer un pan. ¿Quién cree que acabó de comerse una porción de pan? Porque es una porción de vida, amén. Vamos a adorar con esta canción. Cristo Jesús, con entendimiento. Eres mi plenitud. Con entendimiento. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Porque Él es el pan de vida. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Que se escuchen las voces. eres mi plenitud. Díselo convencido. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, Vamos a confesarlo. tengo todo. Díselo.